Y mantengamos nuestra oración a nuestro hermano Esteban, como les decía, como por medio de las redes sociales, su padre ha partido la presencia del Señor, hoy día a las 7:30 de la mañana, pero damos gracias al Señor, porque ayer estuvimos con él en el hospital, en sus últimos momentos, elevamos una oración al Señor, y él recibió al Señor en su corazón, clamó al Señor y buscó el rostro del Señor, y lo impactante para Esteban y para mí fue que una vez que él se entrega al Señor, su rostro comenzó a brillar, su rostro comenzó a resplandecer en medio de la agonía, y mostramos de que la gloria del Señor es su misericordia para siempre. Amén. Para siempre. Oremos por la familia para que en medio del dolor sean acompañados por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Les decía la semana pasada la importancia de lo que está ocurriendo. Tenemos como lema, no hay otro nombre. Es el mensaje y el lema que tenemos en nuestra corporación a raíz de nuestra convención en 30 y 31 de marzo en el Teatro Caupolicán. Y dijimos también, como el libro de los Hechos en el capítulo 4, verso 12 nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. El nombre de Jesús trasciende a las situaciones, a las problemáticas, a las enfermedades, a las angustias del momento o del tiempo presente, y el nombre de Jesús nos traslada a bendiciones que tienen un orden eterno, tienen relación con la vida eterna, tienen relación con la salvación eterna, y por consiguiente dijimos también como conclusión la semana pasada la importancia que tiene el nombre de Jesús, y por lo tanto vale la pena el poder honrarle y reconocerle y respetarle como tal. El nombre de Jesús entonces tiene una connotación sobrenatural. El nombre de Jesús tiene poder. Oramos por los enfermos y los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. Amén. Somos bautizados en agua en el nombre de Jesús y nuestros pecados son perdonados. Nuestras vidas tienen angustia, dolor y aflicción, pero oramos en el nombre de Jesús y hay respuesta. Nos reunimos y algo especial se siente, porque el mismo Señor dijo que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Amén. Hoy hay una muy buena noticia. Aun cuando no lo vemos con nuestros ojos naturales, Jesús está aquí en medio porque Él lo prometió. Amén. Él lo prometió. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria a Jesús. Lo maravilloso de esto y la grandeza del nombre de Jesús es que todos nosotros los que estamos aquí sabemos las bondades y la gracia y el poder que tiene nuestro Señor. Por consiguiente, ante tamaña bendición, ante tamaño mensaje y lo que puede producir, tengamos siempre seguros de que lamentablemente siempre va a haber oposición a las cosas positivas o buenas que se puedan desarrollar. Los discípulos Pedro y Juan fueron testigos no de cualquier cosa, fueron testigos de la resurrección de Cristo, que estuvo con ellos dándoles fe y aliento en medio de su vida cotidiana, entregándoles promesas maravillosas, como en el libro de los Hechos, capítulo 1, que Él les dijo, no os mováis de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Todas esas promesas y bondades, el Señor comenzó a manifestarlas de manera pública, y en particular a través del milagro que hablábamos la semana pasada en Hechos capítulo 3, donde este hombre enfermo que estaba en la puerta del templo mendigando, y que hoy leímos tenía más de 40 años, por cierto, no era un niño, no era un adolescente, era un hombre que había pasado toda su vida en esa condición. Pero Jesús vino por medio de sus apóstoles, al ser invocado su nombre en ese instante. Pedro y Juan, al verle en esa condición, le señalaron, no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y lo que ocurrió fue el milagro. Ese hombre dice que se puso en pie, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento
se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es un milagro que no podía pasar desapercibido al resto de las personas. Por lo tanto, al ver y al intentar detener la obra del Señor, lo dijimos también en Hechos capítulo 4, verso 2, la actitud que presentaron estas personas, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esa es la actitud que tenían estas personas. Y quiero enfocarme en esto, quizás no ahondar en que si es posible el milagro o no, porque los que estamos aquí somos testigos de que Jesús lo puede absolutamente todo. Amén. Amén. Sí, Señor. Lo hemos experimentado en más de alguna ocasión. Amén. ¿A cuántos Dios le ha respondido más de una vez aquí? Amén. Amén. Sí, Señor. Dios responde la oración. Así es. Pero lo que a mí me llama la atención profundamente es que la sanidad de esta persona, que teniendo 40 años en una posición tan lamentable, como limitante totalmente y totalmente dependiente de la misericordia, llamémosle así, de la bondad o de las migajas, podemos decirlo también así, del resto de las personas, el efecto que generó, en vez de generar una expectación impulsada por una gran alegría, producto de lo que se vivenció con él, el efecto que provocó fue algo contrario en los religiosos de la época. El efecto que provocó en aquellos, en la sociedad influyente de la época, fue simplemente de sospecha. Fue la inagotable posición de desacreditar y desvalorizar lo que Dios puede hacer o no. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque vivimos en una sociedad en donde se pone en duda lo que Dios puede hacer. Lo he dicho en más de alguna ocasión, hoy en día los pensadores, la nueva generación, en medio de este pensamiento filosófico, estas ideas que existen hoy en día, por cierto, llevan a Dios a un escenario de un mito. Lo presentan como una fábula, lo desacreditan utilizando y desmejorando la imagen de Dios. Y el mensaje del domingo pasado, para los que no vinieron, se trató básicamente de cómo nosotros como creyentes muchas veces facilitamos en que el nombre del Señor sea desacreditado con una conducta que no corresponde a personas que confían y creen en Dios. Pero ese es el tema de la semana pasada. Hoy quiero llevarles a pensar en esto. ¿Cómo es posible que el bien de alguien provoque en otras personas simplemente sospechas, simplemente el deseo de desacreditar y no la alegría de que alguien recibe un bien? Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde cuando a usted le va bien, no todos se alegran. No todos comienzan a sentir alegría por los momentos buenos que tiene usted. Muchas veces estamos rodeados de personas que sienten envidia y nacen frases típicas culturales de nosotros en donde cuando tenemos algo que hacer mejor no le contamos a nadie porque se puede caer si lo contamos, ¿o no? Llegamos a instancias de esa naturaleza donde decimos, no, mejor no le voy a decir a nadie porque lo cuento y se me echa a perder todo. Y comenzamos ahí a crear pensamientos y decir, no, es que la mala fibra y todo lo negativo. No. El Señor nos protege de todo aquello. Amén. Cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, no importa quién quiera oponerse, siempre se va a cumplir. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén, ¿o no? Amén. Por eso no estamos preocupados si alguien no es un mal, lo que sea. Dios nos protege como tal. Y si las cosas no resultan como tal, bueno, es porque no tienen que resultar simplemente. Pero Dios nos dará una nueva oportunidad. Amén. Amén. Entonces, el desacreditar las sospechas, lamentablemente, esta es la posición que siempre aparece potente, la más fuerte, la que toma más preeminencia. Hay un milagro y los apóstoles y discípulos son llevados presos. O sea, son puestos en tela de juicio. Vuelvo a insistir lo que dije la semana pasada. Tenemos que hacer una reflexión con respecto a nuestra conducta, que muchas veces
nos lleva a desacreditar el nombre de Jesús con lo que nosotros hacemos. Pablo lo dijo a los romanos. Muchas veces el nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros. Pero lo que hoy quiero decirles, vuelvo a insistir en esto, es que parece que fuese más potente lo negativo que lo positivo. Aparentemente la oposición parece superior o mayor a la bendición que Dios tiene al analizar esta situación. Los que hacen el bien están presos. Los que hacen el bien les quieren hacer daño. Los que hacen el bien quieren ser limitados y amedrentados por causa del bien que están realizando. Es como podríamos decir, el mundo está al revés, ¿cierto? Pero lo que quiero recalcar hoy con la ayuda del Señor es la posición y actitud que toman los apóstoles del Señor. Ante la oposición, que lo que estaba ocurriendo, ante las amenazas, porque lo leímos muy bien, ellos intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Hay alguien que quiere involucrarse en tu vida a tal grado que tú te apartes de Dios. Hay alguien que quiere dañar tu alma de tal manera que ya no invoques el nombre de Jesús. Hay alguien que quiere sacarte del medio de las acciones de gracia que Dios nos permite estar, porque Él quiere destruir tu vida. El enemigo dice que viene a matar, hurtar y destruir. Pero qué glorioso es saber que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, tenemos que reconocer algo. Existe una fuerte oposición a Dios. Existe una fuerte oposición a que se hable de Dios, se enseñe de Dios, se hable de Jesús. Las leyes se están transformando para poder evitar, no generar tolerancia, sino que intolerancia por un lado. A veces se paga la intolerancia con otra intolerancia. Porque es claro que muchas veces la religión actuó intolerantemente. Y hoy en día lamentablemente sufrimos los daños de esa intolerancia. Pero lo que está ocurriendo en este hecho es que el Señor está transmitiendo un mensaje que generaba libertad y fe en las personas, y ese mensaje estaba siendo perseguido, estaba siendo limitado como tal. ¿Cómo podemos nosotros, por cierto, enfrentar este escenario? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí valoran lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Gloria al nombre de Jesús. No importa la oposición que había, los apóstoles pudieron decir con todo su corazón: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Hay algo que esta sociedad necesita saber. Que los que estamos aquí, quizás siendo una minoría, hemos visto y hemos oído lo que Dios es capaz de hacer. Amén, amén. Sí, Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿qué se requiere? Se requiere que aquellos que están acá tengan la convicción a tal grado en que puedan decir: no me puedo retener, no me puedo callar, no puedo guardar silencio. Lo que Dios ha hecho es tan grande, es tan maravilloso, que no puedo cesar de hablarlo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué era lo que Juan vio? ¿Qué era lo que Juan había experimentado? Había experimentado algo tremendamente maravilloso. Tanto así que en su primera carta, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, él pudo decir estas palabras: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos.
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir Juan? Que lo que había acontecido marcó a tal punto su vida que permitió que el hombre tenga comunión con Dios. El hombre que no tenía posibilidades de tener un contacto con Dios, lo tuvo por la gracia redentora establecida en la figura de Cristo Jesús. O como Pablo lo dice, Dios fue manifestado en carne. Amén. La gracia de Dios fue manifestada en ese cuerpo físico que se entregó en la cruz del Calvario. Juan no podía callar lo que había entendido y visto. Jesús había muerto por ellos, por causa de sus pecados, para salvarles. Y con ello traer la redención eterna y bendecida. Quiero decir, esta expresión no es una fábula ni un cuento del pasado. Sigue siendo una fiel realidad. Así es. ¿Cómo Dios podía en alguna manera sustentar ese argumento de estas personas? Como se cuestionó a Pablo en algún momento. Cuando Pablo predicaba, llegaron unos y lo miraron y dijeron: es que Pablo habla de un tal difunto que dice, un tal Jesús que dice que estaba muerto pero ahora está vivo. Esa era la forma en que trataban a Pablo. Lo trataban como un loco. Está hablando de que había un Jesús muerto pero que ahora estaba vivo. Pero hoy nosotros entendemos que Jesús venció la muerte y resucitó, y ahora a nosotros nos da la esperanza de la vida eterna. Ni las cosas materiales, ni lo que podamos lograr nos puede dar la esperanza de la vida eterna. Pero Jesucristo sí que nos da esperanza de vida eterna. Amén. Pero todo esto es una acción de fe. Por lo tanto, la obra del adversario y del enemigo está en amplia relación con la fe que tú tienes, con lo que tú tienes de fe. Y si podemos ser honestos, lamentablemente en este último tiempo, la fe se ha apagado en muchas personas. Si hablamos de la fe en creer, ya hay personas que no creen en otras personas, producto de las desilusiones que han sufrido. Ya nos cuesta creer en los políticos, ya nos cuesta creer en las fuerzas de orden, ya nos cuesta creer en los pastores, sacerdotes y líderes religiosos. La obra que el enemigo está generando no es otra cosa sino que apagar la fe de las personas. Porque sabe que la fe de las personas son capaces de mover montañas. La fe de las personas son capaces de generar milagros. Porque el que da la fe, el que da segura la fe, el que nos entrega la fe por medio de su Espíritu Santo, es capaz de responder a nuestras peticiones. Amén. Porque Dios es capaz de dar respuesta a tus inquietudes. Porque Dios es real. Porque Dios es verdadero. Jesucristo estaba tan preocupado de esta situación que llegó un momento que les dijo a sus discípulos: no se muevan de aquí. No se muevan de Jerusalén. No se vayan de este lugar. Ellos estaban ahí expectantes, lo estaban viendo resucitado. Los judíos habían pagado para que anunciasen de que todo era una farsa, según Mateo capítulo 28. 24, ahí lo veo. Pero lo que quiero manifestar es lo siguiente: el escenario difícil de creer o no creer estaba siendo cuestionado fuertemente. Pero el Señor Jesucristo, que tenía todavía los orificios en las manos y en los pies, y estaba presente ante ellos, demostrándoles de que Él estaba vivo y que había resucitado, pero que iba a ascender a los cielos, les dio la clave de todo esto. Y hay una clave para todo esto. Hay una clave para que tu fe no mengue. Hay una clave para que tu fe pueda proseguir. Hay una clave para que tu fe puedas creerla efectivamente y mantenerla en tu vida y en tu corazón. La clave está en las palabras de Jesús: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Porque va a venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Amén. Wow.
¿Qué es eso, Señor? Fue lo que Jesús lo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8. Lo mismo que yo antes les había dicho. Juan bautizó en agua, mas yo bautizaré en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Tu fe no va a ser una fe débil, una fe diminuta. No va a ser una fe bastada en cómo o en la elocuencia que pueda tener cierta persona al explicarte algo. Tu fe va a ser tan viva, verdadera y real porque yo mismo estaré en ti. Amén. Por el nombre de Jesús. Sí. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la promesa más gloriosa que el hombre puede recibir. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué, Señor? No, sí, yo voy a subir, pero vendré de una manera distinta. Enviaré al Consolador que estará con ustedes para siempre. Amén. Aleluya. Por el nombre de Jesús. La fe que está en peligro por causa de los argumentos y posiciones de este tiempo cobra fuerza y eficacia en la medida que tú tienes relación con Dios. Cuando tú tienes una verdadera relación con Dios, no basada en las normas y pactos religiosos, no basada en los rituales que se puedan establecer en un lugar determinado, sino que están basadas en una relación íntima con el Creador del cielo y de la tierra, ¿sabes qué? Tu fe va a aumentar y crecer. Porque el Espíritu Santo de Dios es genuino, es real, es verdadero y lo podemos sentir cada uno de nosotros en la medida que creemos en Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Él les dijo, no se muevan de Jerusalén, van a recibir poder de lo alto. Soy yo mismo que voy a estar con ustedes. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 nos dice que cuando estaban todos unánimes juntos esperando esta promesa, vino de repente un estruendo del cielo que llenó y provocó un movimiento especial en ese lugar. Y dice que de repente lenguas repartidas como de fuego se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Pero lo que generó, más que la expectación del momento, más que la forma en que ellos lo recibieron en ese instante, que por cierto para los opositores lo miraron y dijeron, estos están borrachos, están locos, comenzaron así, Pedro tuvo que decirles, no, esto es más que eso. Esto fue lo que prometió el Señor. Él dijo a través de Joel, serán los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiero ser claro en esto, amigo, hermano, que nos acompaña por primera vez, segunda vez en este lugar. Quiero que se imagine esto, Dios morando en usted cotidianamente. Amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. No sé si esa es una muy buena noticia, pero eso es el Evangelio. Tenemos la entrada a la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Por el nombre de Jesús. No soy lo suficiente bueno para poder entrar a la presencia de Dios. No soy lo suficientemente santo, no tengo una aureola para hacerlo. Es el sacrificio de Cristo que han permitido que tú y yo podamos entrar libremente al trono de la gracia. Así es. Amén. Es el sacrificio de Cristo que nos ha permitido el poder orar y sentir la presencia de Dios. Amén. Amén. Como podemos sentirla en este lugar mientras oramos, cantamos al Señor, o en este mismo momento en que estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero es innegable, hermanos, que cuando hay oposición nos afecta, ¿o no? Nadie quiere recibir oposición. Llegó un trabajo nuevo, voy con ánimo, y comenzó a detectar caras largas. Eres el nuevo, eres la nueva. Y no es cómodo recibir oposición, mucho menos cuando la oposición que hay es llevarlo a la misma cárcel y tener deseos de maltratarlo. Esa sí que era una prueba importante para los discípulos. Pero saben que no pudieron hacer nada en contra de ellos. ¿Y por qué? Porque Dios es real. Amén. Porque lo que predicaban y hablaban era verdad.
Así es. Era cierto. Pero la oposición se levantó de igual manera. Aún pese a que había ocurrido lo más maravilloso. ¿Cuántas personas se limitan en buscar a Dios o aceptar seguir a Jesucristo simplemente porque saben que sus amigos los van a dejar? Simplemente porque sus amistades quizás te van a decir: estás loco. ¿Por qué estás pensando así ahora? Sigamos de la misma manera en que llevamos nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos tomado la decisión de acercarnos a Dios cuando sabemos que Dios es el único que nos puede ayudar? Simplemente por los miedos a la oposición que vamos a tener. ¿Saben qué? La oposición produce miedo, produce malestar, produce dolor, produce un dolor de guatita. ¿Cierto? Es incómodo llegar a un lugar donde hay oposición. Pero Jesús nos dejó otro elemento importantísimo que puede cambiar nuestras vidas. Y es la oración. Amén. Dios no solo nos prometió estar presentes, sino que también tener una comunicación fluida con Él. La oración no es una repetición de palabras. La oración no es decirle: Señor, te doy gracias, Señor, porque sí, Señor, amén. La oración es una conversación con Dios, así como yo hablo con ustedes ahora. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración? Amén. ¿A cuántos Dios los ha sorprendido? ¿O no? Hemos orado al Señor y de pronto vemos: ¿cómo ocurrió? Dios oye tu oración. Así es. Créalo, Dios oye tu oración. Dios sí escucha. ¿Por qué? Porque es real. No es casualidad. Dios es real. Gloria al nombre de Jesús. Espero que alguien hoy pueda recibir fe en esta hora, porque Dios es real. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe? En medio de todo esto, ya para concluir, no tenían otra herramienta más que la oración. Cuando nos sentimos tan mal que necesitamos decírselo a alguien, ¿no? Y ellos tomaron la firme decisión en el verso 23, una vez que fueron liberados. Dice el verso 23 que puestos en libertad vinieron a los suyos y les contaron todo lo que había ocurrido con los principales sacerdotes y los ancianos y lo que les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, ¿saben lo que hicieron? Alzaron unánime la voz a Dios. Oraron. ¿Qué es lo que hicieron? Oraron. A veces la solución está más cerca de lo que crees. Está en una oración. Amén. Está en una oración. Está en una oración a Dios. Oraron, dice. Alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y ellos dijeron que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer por cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora dice: Señor, mira sus amenazas. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Oraron. Mira sus amenazas. Creo que un tip importante: no pelees con la gente que te rodea, que te persigue. No discutas con ellos. No los enfrentes de esa manera. Hay alguien que los puede cambiar. Hay alguien que te puede proteger. Y ese es Dios. Ellos le dijeron: Señor, mira sus amenazas. Y le dice: y concede a tus siervos que con todo lo nuevo o con toda confianza hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que sanidades y señales y prodigios y milagros sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el verso 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Tembló.
Gloria al nombre de Jesús. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ocurre el milagro. Y hablaban con confianza la palabra de Dios. Si hay algo que puede darte confianza en tu fe, si hay algo que puede fortalecer tu fe, es primero creer en Dios. Es segundo, ser lleno de su Espíritu Santo. Y tercero, es orar a Dios. En medio de nuestros conflictos y dificultades, la oración es efectiva. Créelo y lo verás. Créelo y lo verás. Nuestro Dios nos llama a entender que ante la oposición de que se quiere reducir, tratar de minimizar, tratar de desprestigiar lo que Él puede hacer, hoy quiero decirte, Jesús sigue sanando. Amén. Jesús sigue libertando. Amén. Jesús sigue perdonando. Jesús sigue restaurando vidas. Jesús sigue haciendo milagros mientras tú todavía dudas si es capaz de hacerlo. Dios sigue haciendo obras portentosas y maravillosas mientras tú todavía permites que tu fe sea dañada y sepultada, lamentablemente, por los sucesos de este tiempo. Quiero decirte, Jesús nunca ha fallado. Amén. Jesús nunca ha fallado. Amén. Yo fallo, Así es. tú fallas, las personas fallan, pero Jesús nunca ha fallado. Amén. Y eso me da confianza. Y por eso me he parado en este lugar para decirte, para mí es imposible guardar silencio, porque lo que Dios ha hecho en nosotros es más grande, es más grande de lo que podemos imaginar. Es más grande de lo que podemos imaginar. Amén. Quiero hacer una oración en esta tarde. Sé que la fe de muchas personas ha sido dañada. La fe de muchas personas ha sido afectada. A través de internet también podemos decir, quizás tu fe también ha sido dañada. Las personas que nos observan, nos escuchan, están escuchando este mensaje. Nuestra fe está siendo afectada por los ejemplos o situaciones o condiciones que el hombre fabrica y construye. Pero al igual como ocurrirá en Apocalipsis, que llegó un momento que ocurre una pregunta y comienzan a analizar y preguntar, y ahí está Juan viendo todo aquello que está ocurriendo en el Apocalipsis y se pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de poder dar cumplimiento a la palabra de Dios a cabalidad para terminar el proceso que nuestro Dios quiere hacerlo? ¿Y sabe lo que dijo Juan? Comenzaron a mirar por todos lados. Ni en el cielo, ni en la tierra había alguien digno de poder cumplir con la medida de santidad y pureza para poder tomar el libro y desatar sus sellos. Hasta que de pronto, aleluya, Juan pudo ver algo que lo mismo que él no pudo callar. De pronto vio un cordero. El mismo que en Juan señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué? Todavía sigue habiendo solo un nombre que puede dar salvación. Todavía puede solamente un Dios que puede ayudarnos. No hay otro nombre por el cual el hombre puede ser salvo. No es por mis méritos ni lo que yo pueda hacer. El nombre de Jesús es el único nombre que puede traer salvación a tu vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Si tu fe en Jesús se ha extinguido, si tu fe en Jesús se ha apagado, hay un serio problema. Pero hoy queremos revitalizar tu fe con esta palabra. Jesús sigue siendo el mismo. De ayer,
de hoy y por los siglos. Jesús sigue siendo el mismo que te guardó en el vientre de tu madre y permitió que tú estés hoy aquí. Jesús sigue siendo el mismo que ha sanado el cáncer de más de algunos de los que están aquí presentes. Jesús sigue siendo el mismo que te ha provisto de lo que nadie más te había dado. Con el nombre de Jesús. Jesús sigue siendo el mismo que ha sanado y ha escuchado y ha secado tus lágrimas cuando nadie más las ha secado. Jesús sigue siendo el mismo Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si te han destruido la fe, si han pisoteado tu fe, si el enemigo ha encarcelado tu fe, quiero decirte, hay solución. Jesús está aquí. Llénate del Espíritu de Dios. Ten un encuentro con Él. Ten un encuentro con Él. Y no te va a defraudar. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Amado Dios, estamos delante de tu presencia y nada podemos ocultar delante de ti. Señor,